Buenos días, queridos compañeros. Les quiero compartir un videito que habla sobre la bioseguridad que se debe aplicar en bacterias intrahospitalarias, ¿no? Los puntos que vamos a tocar en el presente video son conceptos básicos, los medios de transmisión, cuáles son las infecciones más frecuentes que producen estas bacterias, ¿verdad? Cuáles son las bacterias intrahospitalarias más frecuentes y las precauciones que debemos tomar al respecto. Dentro de los conceptos que vamos a manejar tenemos el de bioseguridad. Bio quiere decir vida y seguridad son los medios o las medidas que vamos a tomar al respecto para poder proteger nuestra salud o nuestra vida en este caso. Según la OMS, pues estos son un conjunto de normas que debemos ocupar para poder protegernos de riesgos físicos, químicos o biológicos. Otro concepto que vamos a dar a conocer en esta presentación es lo que son las infecciones intrahospitalarias, que son aquellas infecciones que son adquiridas dentro del centro hospitalario dentro de un periodo de 48 a 72 horas, ¿verdad? Y que pueden ser evidenciadas, bien sea durante el proceso de hospitalización, si es que este se prolonga por más tiempo, o en el egreso del paciente. Además tenemos también los agentes infecciosos, que son todos aquellos microorganismos que son transmisores de dichas patologías o enfermedades. ¿Qué es el contacto? No es más que la persona o individuo que se relaciona con ese ambiente o ese agente infectante, ¿verdad? El reservorio es el sitio donde reside dicho microorganismo y donde él se multiplica, ¿verdad? Para posteriormente pasar a un huésped. El huésped es la persona que sirve de vehículo, ¿verdad? O de transportador de un ente a otro ente de dicho microorganismo. La virulencia es el grado, ¿verdad?, que tiene dicho microorganismo de transmitirse o de transferirse de un lado al otro para producir una enfermedad. La resistencia, ¿verdad?, es lo que tiene el microorganismo o es la fuerza que tiene el microorganismo de resistirse a los agentes antimicrobianos. Los microorganismos son aquellos organismos, ¿verdad?, que cuentan con una estructura bien básica y que en muchos casos son transmisores de dichas enfermedades. Otro punto que debemos tratar es las medidas de transmisión o los medios de transmisión. Tenemos de forma directa, ¿verdad?, que es por vía sexual, a través de la membrana fetoplacentaria, ¿verdad?, por heridas o quemaduras y a través del aire. Por otro lado tenemos las indirectas. Las indirectas es cuando actúa o hay un intermediario que es este agente externo que actúa como transmisor o como medio de transporte más que todo de un microorganismo patógeno. En este caso tenemos el ejemplo del zancudo, como podemos ver acá, ¿verdad? Que él puede transmitir o llevar enfermedades como el dengue, la malaria, el chikungunya, todas estas enfermedades que son virales e infecciosas, ¿no? Y también por medio de los instrumentos, ¿verdad?, o aparatos o equipos que se encuentran en relación con el agente contaminado o con la persona enferma. Si esos elementos no son tratados adecuadamente, no tomamos medidas preventivas, pues lógicamente vamos a transmitir a través de ellos una patología. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes? Dentro de las infecciones más frecuentes tenemos la de infección del tracto urinario, ¿verdad?, que se puede producir a través de la manipulación de la sonda si no se realiza de la manera adecuada, ¿verdad?, siguiendo un protocolo idóneo en este caso para realizar la inserción de dicha sonda. También tenemos la de las heridas operatorias, que igualmente deben ser manipuladas bajo un protocolo de asepsia para evitar que haya riesgo de infección. Las bacteriemias tienen relación con lo que es el manejo de catéteres periféricos, vasculares o centrales, y que si no son debidamente desinfectados y manejados bajo un sistema de asepsia, lógicamente se va a producir esta infección. Y las del tracto respiratorio, que tiene que ver, ¿verdad?, con las restricciones y las medidas y cuidados en el caso de las infecciones respiratorias en los pacientes. ¿Cuáles son las bacterias intrahospitalarias más comunes? Tenemos las Staphylococcus aureus, tenemos la Escherichia coli, Pseudomonas, Staphylococcus multiresistentes, las Proteus, Bacillus también.
Tenemos también dentro de las microbiotas a Staphylococcus coagulasa, la Escherichia coli ya la habíamos mencionado, tenemos la Clostridium, ¿verdad? Y así múltiples. Dentro de las BLE, que son las más resistentes a los antibióticos, tenemos la Escherichia coli, la Klebsiella, la Proteus, la Enterobacter y la Serratia macentio. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos dichos microorganismos, ¿verdad? Y saber que siempre debemos tener una manipulación adecuada para evitar las infecciones intrahospitalarias, ¿verdad?, que se den por el mal manejo o por no cumplir con las restricciones necesarias para poder evitar las infecciones dentro del ambiente hospitalario. También tenemos dentro de los microorganismos intrahospitalarios hongos, virus y parásitos, que si no utilizamos las medidas preventivas adecuadas, lógicamente también se van a transmitir de un ente a otro. Ahora vamos a hablar de puntos muy importantes y que son indispensables para nosotros como personal de salud y para cualquier persona que se relacione con estos ambientes hospitalarios. ¿Cuáles son las medidas preventivas o las precauciones que debemos tener nosotros para poder evitar la transmisión de dichos agentes patógenos de un lado a otro o de un ambiente a otro? La principal es lavarse las manos y conocer los 5 momentos para lavarse las manos. ¿Cuáles son los 5 momentos para lavarse las manos? Antes del contacto del paciente, ¿verdad? Antes de realizar cualquier tarea limpia o aséptica, después de estar en contacto con el paciente, después de estar en contacto con el ambiente del paciente y después de exponerse o tocar algún fluido corporal del paciente. Otro punto importante también es notificar estos eventos, donde nosotros si por alguna causa tuviéramos en contacto con algún agente infeccioso, debemos notificar a las autoridades inmediatas, en este caso la jefa de enfermería o la parte gerencial, de este evento que se presentó. Otro elemento importante es el uso de los EPP. Dentro de los EPP, bueno, ya nosotros conocemos lo que es gorro, mascarilla, guantes, batas, ¿verdad? El uniforme que vamos a utilizar, que es importante no transportarlo a nuestras casas o llevárnoslos a la calle, así caminar o trasladarnos de un lugar a otro con uniforme, y los zapatos adecuados para realizar nuestras tareas diarias. El manejo de cortopunzantes también es muy determinante en este caso, porque si no pueden ocurrir accidentes donde nosotros estemos en contacto directo con los agentes cortantes y por ende transmitir esas enfermedades a nuestro organismo o a otras personas que manipulen estos desechos. El manejo de derrames, ¿verdad? Cuando tengamos el derrame de algún agente infeccioso o de algún fluido, cómo debemos hacer de forma adecuada la recolección de dicho derrame. Además, tenemos que tener presente que debemos manejar adecuadamente todos los implementos, ¿verdad? Estantería, cualquier elemento que esté en contacto con el paciente o la persona que curse con dicha patología, que tenga un microorganismo que pueda ser transmisible, y realizar también la limpieza hospitalaria o la limpieza adecuada del área donde se encuentre el paciente. Tenemos que tener presente que debemos seguir unos protocolos de limpieza para desinfectar las áreas en donde estuvo dicho agente patógeno, donde estuvo el paciente con el microorganismo, ser esas áreas limpiadas de manera adecuada y correcta para que no vaya a haber la transmisión a través de ese elemento que se encuentre contaminado. También es importante que conozcamos la manipulación de alimentos de los pacientes que se van a tratar y además indicar, ¿verdad?, en ciertas patologías que debemos utilizar elementos descartables para que ese plato o esa área donde los diferentes recipientes donde se sirven los alimentos no sean entes transportadores de microorganismos a unas áreas diferentes a las que se encuentra el paciente, sino que puedan ser reservados y desechados de la manera correcta para evitar la transmisión de microorganismos de un área a otra. También tenemos que estar pendientes de lo que es el control de visitas de pacientes. Si un paciente está con una patología donde hay un agente microbiano que puede ser transmisible de un área a otra o de una persona a otra, nosotros debemos actuar dentro de la normativa
de la restricción de visitas, de acuerdo a los protocolos necesarios, ¿verdad? Tratar de aislar esa área del paciente lo más que se pueda para evitar la transmisión de una persona a otra de dicho microorganismo. Importante también es cómo vamos a manipular la lencería, la ropa, todo lo que esté en contacto con el paciente para evitar la transmisión de un lugar a otro o de un ente a otro de dicho agente patógeno. Esto es una breve explicación. Yo sé que muchos están en conocimiento de la misma, pero es para refrescar más o menos los lineamientos o los conocimientos que debemos tener presentes para evitar las infecciones intrahospitalarias. Muchas gracias.